34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. El siguiente tema se titula Lo que no se debe hacer en la atención integral de niños, niñas y adolescentes, y lo presentará el doctor Luis Carlos Ochoa Vázquez, médico pediatra, puericultor de la Universidad de Antioquia, profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesor de cátedra de la Universidad CES. Muy complacido de estar en este evento de ASMEAS y con mayor razón cuando se hace en memoria de nuestro muy querido colega Germán Reyes, un abanderado y un pionero de este evento que cada año nos reúne con relación a la situación de salud. Hoy me toca compartir con ustedes el tema de qué no hacer en la atención en salud de niños, niñas y adolescentes. Es un tema que es necesario replantear y que cada vez las sociedades científicas del mundo ya lo tienen establecido incluso como un programa sistemático que con alguna periodicidad lo sacan a relucir. Y se dice que esta situación se hace necesaria, primero porque al ser humano, en todas las profesiones, pero muy especialmente en medicina, maneja una enorme dificultad en desaprender. Generalmente lo que se aprende en la facultad de medicina, lo que se aprende en el pregrado, eso queda como marcado con letras de fuego y era lo que todos nos aprendíamos como los truquitos para el rural y eso después no lo modifica nadie. Es muy difícil desaprender. Se dice que la educación continua, y este evento de educación continua, es aprender, desaprender y reaprender hasta la muerte o hasta que nos jubilemos. Pero la palabra desaprender, la acción de desaprender es muy, muy difícil, es muy rígida, decimos, es parte del ser humano, no es exclusivamente de los médicos. También la actitud del facilismo, el ser humano le gusta lo tradicional, por naturaleza es conservador, lo que se ha hecho siempre, lo nuevo lo asusta, llevar siempre el mismo camino. La razón que oye uno decir, no, aquí siempre se ha hecho así, ¿cierto? También viene la publicidad, es enorme la publicidad, entonces el personal de salud cae en esto, usar lo último que salió en tal medicamento, en tal antihistamínico, en tal antibiótico, sin ni siquiera haber pasado por pruebas. Y porque muchas veces, desafortunadamente, la educación médica continua se hace a través de los visitadores médicos, algo pues que es completamente absurdo, con todo el respeto pues con ellos. Y también por el uso y costumbre, entonces como no, todo el mundo maneja, por ejemplo, los niños con bronquiolitis, todo el mundo maneja la bronquiolitis con broncohilatador, bronquiolitis, broncohilatador, es como si fuera un asma. Y a pesar de estudios contundentes y categóricos que demuestran que no sirven absolutamente para nada, quitar esa uso y costumbre va a ser muy difícil, ¿cierto? Y el otro problema tal vez más grave, que lleva a un intervencionismo médico completamente inadecuado, y específicamente en pediatría, es que muchas de las enfermedades que afectan a los niños no tienen tratamiento. Es que nosotros no curamos gripas, es que los médicos ni los pediatras no curamos diarreas. Las gripas y las diarreas se curan solas. Nos los llevan a nosotros para que veamos que sí sea una enfermedad respiratoria aguda sin complicaciones, que no sea una diarrea motivada por otra causa subyacente que sea más grave, o que sea una disentería que sí requiere antibióticos, por ejemplo. Pero el problema de las enfermedades que no tienen tratamiento específico pone al médico como en el parangón de que, entonces, ¿qué le digo yo a esta mamá? ¿Cómo sale de aquí sin nada? ¿Cómo le va a decir que yo no sé tratar eso? Que es que eso no lo curo yo. Entonces formulamos. Y no es gratuito que sea por eso precisamente que las casas farmacéuticas hagan su énfasis en el manejo, entre comillas, de estas enfermedades, porque eso es un filón de plata enorme. Entonces, hay una preocupación creciente en el ámbito académico médico
por un exagerado uso de intervenciones, de ayudas diagnósticas, de procedimientos, de medicamentos, de referencias a médicos, o sea, a otras especialidades de derivación de problemas sencillos, de cosas que se podrían resolver. La capacidad resolutiva del primer nivel de atención debe ser de más del 95% si es un nivel de atención óptimo. Esto lleva entonces a saturación de los servicios. Todos los que hemos hecho o hicimos atención en urgencias nocturnas, por ejemplo, un fin de semana, sabemos perfectamente que si en una noche atendíamos 30 o 40 niños, había 2 o 3 que podrían haber justificado que la mamá se fuera a la 1 de la mañana para un servicio de urgencias. Los demás no. Y los demás no son mamás canzonas, sino que no tienen educación en salud. Entonces, la saturación de los servicios de urgencia se da por esto. También cuando con un falso criterio científico se quiere identificar agentes, por ejemplo, en enfermedades infecciosas, que no tiene ningún sentido. En el 99% de los casos de diarrea no tiene ningún sentido, ninguno, de identificar si es una diarrea viral o bacteriana. El enfoque, el tratamiento y la abolición va a ser exactamente lo mismo. ¿Para qué pierdo yo tiempo pidiéndole a la mamá un coprológico, al laboratorio un coprocultivo que me lo va a reportar dentro de 4 o 5 días, ¿cierto? Eso lleva pues a eso, a más costos, a demoras, a represamientos y obviamente a iatrogenia. Hay persistencia de prácticas obsoletas, inefectivas y aún dañinas y potencialmente peligrosas que se siguen haciendo. Es una cosa increíble que eso se dé. Por eso se lleva a la necesidad de hacer una revisión periódica para detectar y eliminar ese tipo de prácticas. Y como les decía hace poco, la mayoría de las sociedades científicas ya tienen establecido un análisis periódico de esas prácticas. También ahí decíamos el problema de la industria farmacéutica. Hay una abundante oferta y promoción de productos para signos y síntomas que ni siquiera son de una enfermedad específica, sino que son aconteceres de la vida diaria. Es un enfoque farmacoterapéutico para la mayoría de las quejas de la salud. Se le tiene el remedio preciso para eso, si está cansado, si está fatigado, si tiene sueños, si bosteza, si se despierta en la noche, para todo, ¿cierto? Es un manejo sintomático. Para cada síntoma hay que llevar un medicamento. Casi que hemos perdido el tratamiento, el manejo de nosotros como fármaco, como médicos, y nos volvimos farmacoterapeutas. Para muchas madres les parece inconcebible que después de llevar a su niño enfermo donde un médico salga de esa consulta sin un remedio, sin un medicamento. Es como que hubiera perdido el tiempo, como que la hubieran engañado. Entonces, enfermedades frecuentes, como decíamos ahora, que no tienen un tratamiento específico. No hay medicamentos que modifiquen su evolución. Y son tratamientos que lo único que buscan es como tranquilizar a la madre o volvernos muy aparatosos, como para hacerle ver de que sí. Entonces, hemos llegado a eso dentro de la sociedad de consumo, que para muchas mamás el médico bueno es el que manda más remedios. Y si los manda inyectables, mejor. Y si es más costoso, mejor, porque en la sociedad de consumo estamos en esa situación. Entonces, el objetivo de esto es que no podemos caer en la medicalización de la vida diaria, que es lo que esa sociedad de consumo que afecta a la medicina nos da. Y aquí está esta descripción que me parece exacta y se la voy a leer textualmente. Dice, la medicalización de la vida es la forma en la que el ámbito de la medicina moderna se ha expandido en los años recientes y ahora abarca muchos problemas que antes no eran considerados como entidades médicas y para los que la medicina no dispone de soluciones adecuadas ni eficaces. Es también la conversión en procesos patológicos de situaciones que son y han sido siempre completamente normales y el pretender resolver mediante la medicina situaciones que no son médicas, sino sociales, profesionales o de relaciones interpersonales. Y en esto sí, cada vez, específicamente en pediatría, lo psicosocial cada vez va aumentando como causas de motivo de consulta.
Hemos controlado mucho las enfermedades infectocontagiosas. Ya, o sea, cada vez hay más problemas de trastornos de conducta, de trastornos de déficit de atención, del síndrome del niño de oponente, de problemas de falta de normas, el problema de secuelas o consecuencias del maltrato infantil, del bullying o del matoneo escolar. Eso cada vez está cobrando mayor número de consultas. Muchas veces no estamos preparados, pensamos que todos son simplemente antibióticos, antitusivos o antidiarréticos. Entonces, se han dado entonces en los últimos, sobre todo en los últimos 15 años, campañas y movimientos para divulgar listas de recomendaciones y prácticas que se deben evitar o eliminar. Y son muchas los programas que hay. Hay uno que se llama de abajo arriba, otro es dejar de hacer, otro es que se llama choosing wisely, o sea, escoger sabiamente, que cada sociedad médica seleccione 5 actividades anuales que se deben desestimular, que si bien en otra época se consideraban buenas, ahora no lo son. Less is more, o sea, menos es mejor, menos es más, dice la Asociación Médica Americana a través de su famosa revista. La Academia Americana de Pediatría tiene el programa que dice 10 cosas que los médicos y pacientes deben cuestionar, deben poner en duda. Compromiso por la calidad de las sociedades científicas en España. Y la Asociación Española de Pediatría específicamente habla de no retrasar, no realizar, no dar, no se recomienda. Es decir, instrucciones que empiecen con alguno de estas frases. No retrasar pensando que, no realizar esto, no haga aquello, no haga lo de más allá. Entonces, ¿qué no hacer en pediatría? Ya con esta como especie de introducción. Entonces decimos, ¿qué no hacer? Exámenes de rutina o básicos. Tenemos metido en la cabeza porque desde nuestra formación de pregrado nos decían, no, pídele exámenes de rutina. Es un término que no tiene por qué existir. Cuando yo pido un examen, es porque la anamnesis y el examen físico no me dan los elementos suficientes para definir razonablemente la naturaleza de la queja del paciente o de la enfermedad de base. Entonces me ayudo con un examen, pero el examen no me puede reemplazar la capacidad resolutiva de mi cerebro, el criterio médico que es tan fundamental. No hay que quitar de la jerga diaria eso de le pedí exámenes de rutina, que no conducen a nada, fuera de maltratar al niño y demorar la toma de decisiones, exámenes que no llevan al diagnóstico, que no van a modificar el tratamiento ni el pronóstico, que en muchas ocasiones se constituyen en variables de distracción, aumentando entonces costos y retardando la toma de decisiones. No me gano yo nada para un niño que tiene una diarrea común y corriente, sin ninguna complicación, pedirle una prueba de antígenos para rotavirus. Si me da rotavirus y el niño tiene una diarrea sin deshidratación, le voy a aplicar el plan A. Si me da negativo para rotavirus, le voy a aplicar el plan A. Si me da positivo para Escherichia coli, le voy a aplicar el plan A. Si me da positivo para Campylobacter jejuni, le voy a aplicar el plan A. O sea, no tiene ningún objeto, a no ser que estemos haciendo pues ya un tratamiento, un trabajo de campo o investigando un brote nosocomial o otra cosa, pero no tiene ninguna razón de ser. Debemos pedir sustancias reductoras en materias fecales para la intolerancia a la lactosa. Es absurdo, la intolerancia a la lactosa es eminentemente clínica. Al niño se le da algún alimento que tenga lactosa, ya sea de deposiciones líquidas, abundantes, espumosas y ruidosas, pues hombre, eso es intolerancia a la lactosa. No tengo que poner a la mamá que cargue un frasquito de caquita a llevarlo al laboratorio, que va entre 2 días por el resultado y después busque al médico que se lo mandó. Todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, el paciente que todo el mundo sabe que es asmático. La radioterapia, me decía un profesor a mí, no sirve para el asma, porque al asmático cada que llega le toman una placa de tórax. Si todo el mundo, desde el portero de las urgencias, sabe que ese niño es asmático, exceptuando que no responda adecuadamente a un tratamiento. El manejo de la bronquiolitis, la sinusitis, para cuadros que son eminentemente virales, pedir hemogramas no tiene ningún sentido.
Predir de estas pruebas de reactivación rápida, pues no tiene ningún sentido, pues porque sabemos que se trata de un cuadro que el manejo va a ser el mismo con o sin ese resultado. Sabemos que es una infección, pues no necesitamos un examen para identificarla. No continuar, ¿qué no hacer en pediatría? No continuar con antibióticos ya iniciados si la evolución de la enfermedad evidencia que su uso ya no está justificado. Siempre se espera de 48 a 72 horas para ver si un antibiótico sirve o no. Pasado ese tiempo y no hay reacción, o el diagnóstico está equivocado o el antibiótico ahí sí no sirve. No dar citas de control para problemas que solamente requieren cuidados en la casa. Si aplicamos la estrategia IEPI, la gran mayoría de las consultas en la estrategia IEPI clasifican en verde, es decir, manejo en el hogar con instrucciones precisas de cómo lo debe manejar y eso sí, advirtiendo signos de peligro que le indiquen al cuidador del niño que debe regresar de inmediato. Pero no hay que darle cita dentro de 2 o 3 días, no tiene ningún sentido. No remitir tampoco pacientes a un nivel de mayor complejidad si el estado clínico no lo amerita, como lo dice también la estrategia IEPI, que cada vez es más vigente. Si a mí me clasifica un niño en rojo, ese niño o lo hospitalizo o lo remito. Si no tengo hospitalización donde yo lo estoy atendiendo, pues lo tengo que remitir. Si me clasifica en amarillo, a ese sí le doy cita de control. Es al niño de la otitis media aguda, que sí lo debo revisar en 2 días para ver que no haya habido, por ejemplo, una perforación del tímpano y para ver que la evolución se haya sido adecuada o no. Otras cosas, no formular antipiréticos. Es altamente preocupante, como me muero de la pena decirlo. Y eso yo creo que tenemos culpa los que llevamos tantos años en la docencia. Yo no me explico cómo le ponen a una mamá que le den acetaminofén cada 6 horas, pero por Dios, ¿dónde dice que hay que darlo cada 6 horas? No, el acetaminofén es un remedio que no cura nada, ni quita, ni trata ninguna enfermedad. Es simplemente el niño que tiene mucho malestar, bien sea por la fiebre o por la enfermedad que tiene, el dolor de oído, el dolor de garganta, la disfagia, la odinofagia. Entonces, se le dice a la mamá que si el niño está molesto o con dolor, le dé el acetaminofén, que dura alrededor de 6 horas. Que si a las 6 horas el niño vuelve a tener malestar, se lo demos, pero no de ponerle a la mano en la fórmula cada 6 horas. Y mamás obseso compulsivas que las 6 horas se cumplen a las 2 de la mañana, pues ponen el despertador, despiertan al niño, además de los vecinos, para darle el acetaminofén a un niño que no lo necesita. Eso no hay derecho, eso no es práctica adecuada de la medicina, con todo el respeto lo digo, pero ve uno todas las fórmulas así. No formular terapias que no tienen pues ningún beneficio ya comprobado, sino el aval de autoridades competentes. No dar incapacidades a posteriori ni certificados médicos para pruebas deportivas, que la gente toma eso muy, perdónenme la redundancia, deportivamente. No, porque es que uno se mete después en un lío con eso. No continuar tratamientos iniciados por otros médicos si no se consideran adecuados. No se trata de hablar mal del colega, ni mucho menos. Es decir, en este momento que yo reviso el niño, ya no veo necesidad de esos medicamentos. Puede que sí los necesitaba cuando lo vio el otro colega, pero en este momento no, uno tiene que decir eso. No remitir a cardiología a niños con síncopes vasovagales típicos, pues, ni síncopes de origen cardíaco sin siquiera un electrocardiograma previo. No referir a dermatología a niños con nevus con signos que no tienen signos de sospecha de malignidad. No referir al endocrinólogo, ojo con estos niños con talla baja, que está por encima de -2 desviaciones estándar, pero que lleva una velocidad normal, es decir, está por encima de -2 y en la tendencia de la curva que se menciona cuando hacemos la evaluación del crecimiento del niño, va en el mismo carril, pues ese niño no necesita endocrinólogo, ni mucho menos pedirle hormona de crecimiento, ni edad ósea, porque no tiene ningún sentido. Eso es encarecer las cosas y medicalizar pues todo. No exámenes de laboratorio a pacientes con telarquía aislada y que no han empezado pues el desarrollo puberal, o sea, no se trata de una pubertad precoz. No pedir pruebas de Helicobacter pylori a niños con dolor abdominal funcional. Hay que saber qué es funcional, analizando bien las condiciones en las que se da. No dar tratamiento
tratamiento ni dietético ni farmacológico a niños con reflujo gastroesofágico. Ojo, es distinto el niño que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es distinto. Aquí estamos diciendo que que tiene reflujo gastroesofágico, la mayoría de los niños lo tienen. No solicitar el cultivo en muestras tomadas con bolsa. Eso es fundamental. Eso no se debe hacer. Es importante eso. Eso no sirve. Eso va a dar todo con una cantidad de problemas que no son reales o de posibles infecciones y empezamos a tratar cosas que no son. No pedir el cultivo después de una infección del tracto urinario simple. En niños que no tienen síntomas no es necesario hacerlo. Si el niño lleva un crecimiento y un desarrollo adecuado y no se le palpan masas ni ninguna otra cosa. Saber que las convulsiones febriles no se previenen con nada, que las convulsiones febriles no hay ningún medicamento profiláctico, que van a desaparecer solas, que no van a dejar secuelas en la inmensa mayoría de las ocasiones. No enviar al niño que presenta la primera convulsión simple, ni pedir TAC ni resonancias en estos casos cuando es una convulsión, cuando presenta esa convulsión de tipo febril. No en prescribir medicamentos para los niños con problemas del sueño, gravísimo, se da con mucha frecuencia cuando queremos satisfacer a la mamá. No pedir un TAC en la evaluación inmediata de niños con traumas leves de cráneo. Solo la evaluación clínica estrecha en el servicio de urgencia definirá la posible indicación posterior de este estudio, no hacerlo pues de ninguna manera, de manera rutinaria. Ojo, los antibióticos, los descongestionantes tópicos orales ni corticoides para el tratamiento de la otitis serosa no tiene ningún sentido. Es tratar de entender la etiología, distinto de la otitis media aguda. No hacer seguimiento de rutina al niño con una otitis media aguda de evolución favorable, ya dijimos, se revisa los 2 días y pare de contar, ya no. Cosa distinta es si presenta 4 o más episodios en un año o 3 o más en los últimos 6 meses, porque ya ahí sí requiere una evaluación por el otorrino. No dar tratamiento de manera rutinaria ni como manejo inicial en el niño con trastorno por déficit de atención. Tratamiento farmacológico, se me faltó pues explicar eso. No referir al ortopedista al niño con pie plano, flexible, asintomático. Eso no quiere decir nada, es simplemente el arco se va formando poco a poco. No hacer exámenes complementarios al hallazgo aislado de clic de caderas. El simple clic de caderas no tiene ningún sentido. Eso no es una luxación de caderas. No hacer exámenes de orina en niños con enuresis nocturna primaria monosintomática, ¿cierto? No referir al niño con fimosis fisiológica, todavía se da esto, generalmente hasta los 2 años, mientras el chorro de la micción sea homogéneo y grueso, no hay ningún problema. No formulación de altas dosis de dexametasona postnatal en el niño prematuro. Ojo con esto, no realizar pruebas de tamizaje para alergias a alimentos sin partir de la historia clínica. Muchos niños con pruebas positivas no tienen una alergia clínica verdadera. El niño puede resultar alérgico a un animal cualquiera, pero no la tiene, de modo que eso no se puede empezar por eso. Tal vez es de lo último que se hace en el manejo del niño con una alergia. La formulación injustificada de antibióticos, aquí el problema sí es más grave. El problema es bastante serio aquí, porque le hemos creado a las familias el falso axioma de una ley transitiva de la fiebre que llamo yo, que es que si hay fiebre es porque hay infección. Y si hay infección hay que dar antibiótico. Luego, cada que haya fiebre hay que dar antibiótico. Eso es lo que nos explica por qué en la mayoría de las casas nuestras todas las mamás tienen un frasquito empezado de amoxicilina y ya ni siquiera van a consulta porque ya saben que para qué lo voy a llevar. Si le dan fiebre, le dan amoxicilina, entonces yo de una vez se la doy aquí. Y por supuesto le están dando un frasco que se reconstruyó hace 3, 4, 8 meses y a la dosis de cuando el niño tenía 5 o 8 kilos y ahora pesa 16. O sea, no sirve absolutamente para nada. Tener en cuenta que es la causa más frecuente de formulación inadecuada de medicamentos son los antibióticos. Muchas veces por la presión de los padres dada por el axioma que acabamos de mencionar. Se dice en la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, que el 80% de los
antibióticos que se formulan en niños son innecesarios, ¿cierto? Y en enfermedad respiratoria aguda, generalmente 1 de cada 5 niños sale con antibiótico. No tiene ninguna razón de ser. En sinusitis de manera concreta no están indicados de manera de entrada. No hacer el diagnóstico de sinusitis por imaginología. Solamente el diagnóstico es cuando hay una secreción purulenta por 3 días y una tos que no mejora en los 10 días. Ese niño de pronto sí va a ser un buen candidato para darle antibiótico. Y ojo con esto, en faringoamigdalitis, recordar, en eso IEPI ha sido pionero en el mundo, pero todavía no hay cambios. El antibiótico solamente se le da al niño que tiene un comienzo súbito de dolor y fiebre, sin tos, amígdalas con pus, adenomegalias cervicales dolorosas y niños mayores de 3 años. Solamente al que cumpla todos esos requisitos, a ese le vamos a formular antibióticos. En el resfriado común no se necesitan antibióticos como en el asma, en la mayoría de las diarreas no. Y en la infección urinaria, cuando se diagnostica solo por uroanálisis, eso es absurdo. El diagnóstico de la infección urinaria no es con un citoquímico y orina, es con un cultivo positivo. En la otitis media aguda, tener en cuenta eso también, debe ser un diagnóstico preciso y claro, que otalgia no es igual a otitis, que el oído duele por muchas razones y que muchísimas veces incluso se puede manejar sin fiebre, sin antibiótico en niños mayores de 2 años, si uno puede garantizar un control del niño en las siguientes 48 horas y ahí sí definir o no si necesita un antibiótico. En la bronquiolitis es muy grave el mal uso de medicamentos. Aquí están una cantidad de intervenciones y de medicamentos que se hacen en la bronquiolitis, primera causa de hospitalización en niños menores de 1 año en Medellín, que no tienen ninguna justificación. Al frente aparece, no se recomiendan. Y son todas, créanmelo por favor, referencias completamente nuevas, incluso algunas de este año, del 2022. Entonces, no seguir usando esto. El niño con bronquiolitis, lo que hay que hacer es el mantenimiento, que tenga buena respiración, una saturación de oxígeno adecuado y suministro de líquidos. De resto, no lo curamos. Ninguna de esas intervenciones, fuera de una aparatosidad y una pseudocientificismo, no tienen ninguna razón. Los medicamentos contra la gripa y contra otras infecciones, los mucolíticos, los expectorantes, los antitusivos, en menores de 5 años no tienen ninguna indicación y la FDA llega a decir que incluso pueden hasta producir la muerte. No tienen ningún uso y uno se queda aterrado como vemos permanentemente uso de todas estas sustancias por parte de médicos graduados y más preocupante de médicos jóvenes. El mejor expectorante sigue siendo el agua. Es la idea entonces de que ejerzamos nuestra profesión como médicos integrales, científicos y humanizados, y que no sigamos simplemente usando una parte de nuestro diario ejercicio, que es la farmacoterapia. Cuando necesitemos usar un fármaco, cuando necesitemos pedir un examen o referir a un niño, que lo hagamos de manera completamente justificada, pero no con medidas o prácticas o medicamentos con ninguna o dudosa eficiencia en el tratamiento de los problemas que más comúnmente afectan a los niños. Entonces, decimos finalmente que no se debe hacer es, en lugar de dudas, un programa que se debe implementar, divulgar y aplicar con el fin de modernizar la terapia, racionalizar los recursos, evitar efectos adversos, permitiendo así un avance constante en la atención en salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias.